presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe. Buenos días. Bueno, unos diputados saltaron la talanquera, 4 diputados de la oposición, encabezados por Timoteo Zambrano hacia el gobierno. Bueno, ya eso lo está diciendo tú. Pero aquí pareciera que no hay más para dónde saltar. O sea, o salta para el gobierno o no salta. No sé. Y saltan al gobierno de gratis. Bueno. Te pregunto, ¿la gente hace las cosas de gratis o la gente hace las cosas por un interés económico? Creo que la gente hace las cosas por un interés. Por un interés. Sí. Solo hay un interés que es lo económico. Bueno, saltaron la talanquera. Ahora habrá que esperar qué opinión tiene la oposición sobre eso. Oposición para criticar. Eran de un nuevo tiempo, se pusieron bravos. Y ahora son de un viejo tiempo. Están con un partido de Leoceni. Leoceni se llevó a 10 diputados. Leoceni. Sí, 7º día. Salió de abajo sin tanto trabajo. Así es. Entonces ahora, bueno. Y tenemos en línea a Juan Pablo Guanipa y vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Qué te parece, Juan Pablo, lo que acaba de ocurrir con los diputados de un nuevo tiempo, que se crearon una fracción nueva, fundaron un nuevo partido, se fueron pues de la MU? Bueno, hermano, yo creo que esas cosas reflejan la propia situación que estamos viviendo. Primero, un saludo a ti, a todos los que están allí contigo y a toda la gente que nos escucha. Y yo creo que, bueno, que eso para mí tiene hasta vinculación con algunas realidades de actuación del propio gobierno, ¿no? El solo hecho de que esa actividad haya sido en el Hotel Meliá, que es el hotel por excelencia del gobierno, que es el hotel al que llega José Luis Rodríguez Zapatero, que aparentemente está también detrás de todo eso, refleja que es una jugada del gobierno para tratar de mostrar a una oposición dividida. Eso es lo que yo percibo de esa situación y creo que lo importante es que nosotros nos concentremos en la lucha que estamos dando por lograr condiciones para poder ir a un proceso electoral realmente transparente. Condiciones mínimas. Yo tampoco digo que nosotros tengamos que exigir de las 40 cosas que están convirtiéndose en fraudulentas por parte del gobierno, que se cumplan las 40, pero que sí tengamos una posibilidad de ir a una verdadera elección. Yo creo que ese es el centro de la discusión actual, en medio especialmente de una profunda crisis que le está pegando mucho a la gente en su casa y que todos tenemos que buscar una posibilidad de salir de esa crisis a través de un proceso electoral realmente transparente, con condiciones. Ahora, Guanipa, con eso que tú dices, Juan Pablo, habría que decirle qué mal pagas, porque uno de los partidos que participó en el proceso electoral para escoger el nuevo gobernador del estado Zulia, cuando tú te negaste a juramentarte ante la Asamblea Nacional Constituyente, fue un Nuevo Tiempo, ¿no? ¿Cómo dirían? Qué mal pagas, ¿no? Bueno, son las realidades de la actualidad de la Venezuela de hoy. El gobierno sabe que en los partidos de la Unidad Democrática tiene luchadores, opositores, algunos con un estilo, otros con otro estilo, pero que al final de cuentas estamos convencidos de que este país tiene que salir de esta situación y ellos van a hacer todo lo posible por desestabilizar a la Unidad Democrática, y mientras tanto nosotros hacemos todo lo posible por agruparnos, por reagruparnos. Ahí está el esfuerzo del Frente Amplio Venezuela Libre, que lo estamos desarrollando con la única intención de unir a todo el país, como decía antes algún presidente, al país nacional alrededor de la idea de poder sacar a Venezuela de esta situación. Ajá, y lo otro es, Juan Pablo, estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, coordinador regional del Partido Primero Justicia. Fue gobernador del estado Zulia, defenestrado por la Asamblea Nacional Constituyente, y pareciera que la historia te dio la razón, ¿no? Ahora los gobernadores que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, uno está en contra de que Henry sea candidato, que es el gobernador de Anzoátegui, y los otros 3, bueno, no se sabe ni qué están haciendo, porque con esos protectores que le pusieron prácticamente están ahí como anulados, ¿no? Ahora quedaron como se dice, como la guayabera por fuera. Sí, Fausto, tú sabes que la Asamblea Nacional Constituyente es para mí la herramienta fundamental del gobierno para acabar con la democracia
en Venezuela. Y yo siempre dije, conceder ante la constituyente, que ha sido el ente que ha avalado los últimos fraudes que se han producido en el país, que tiene una intención absoluta de acabar con la democracia en Venezuela, no es ir meramente a un acto de juramentación, pasar el trago amargo y seguir. No, cuando tú vas y te juramentas ante esa constituyente, terminas comprometiéndote, subordinándote, no solamente a la constituyente, sino a algunos personajes del gobierno nacional que pretenden controlar a los gobernadores de estado. Yo recuerdo que cuando nosotros ganamos la elección de gobernador de estado, recibimos una llamada de Tarek El Aizami, el vicepresidente de la República, que es el que tiene la responsabilidad de coordinar a los gobernadores de estado, y la actitud iba más o menos en ese sentido, pues en el sentido de ver cómo nosotros controlamos a cada quien. Y yo creo que la vida no es eso, la vida política no es eso. La vida política es el respeto al elector, el respeto a la persona que toma una decisión, y además lo que dice la Constitución. La Constitución habla claramente de un país, de un Estado federal y descentralizado. Ellos no han creído nunca en eso, quieren tener a los gobernadores como súbditos de ellos, no solo a los gobernadores, en este caso de Acción Democrática, que decidieron juramentarse, sino a todos los gobernadores. Han vaciado de competencias y de recursos a los estados, y los gobernadores han terminado siendo una mera figura decorativa, que no tienen competencia, no tienen recursos, no tienen posibilidades de hacer las cosas. Y más en el caso de los gobernadores de Acción Democrática, a quienes les pusieron un protector. Imagínate tú lo que debe significar para la señora Lady Gómez entenderse con el señor Freddy Bernal, ¿no? No debe ser nada cómodo, porque sabemos el estilo de esa gente, que lo que intenta es mediatizar tu forma de ser, tu forma de ver las cosas, tu gestión en función de un proyecto que le está haciendo demasiado daño al país. Yo me siento, Fausto, muy tranquilo con la decisión que tomamos. Yo sigo luchando, sigo recorriendo el estado Zulia, sigo en Caracas acompañando la lucha, en este caso de Primero Justicia, de la Unidad Democrática, del Frente Amplio Venezuela Libre, sigo recorriendo los estados del país. Yo creo que el objetivo fundamental es luchar para que esta dictadura cese y tengamos un nuevo presidente en Venezuela y un nuevo sistema que permita que el país se pueda recuperar. Pero si la dictadura no quiere cesar, las dictaduras cesan cuando hay una reacción, una insurrección. Ninguna dictadura cesa voluntariamente, ni el dictador dice, yo estoy cansado ya, ahora que venga la oposición. Eso no ocurre. Tienes toda la razón. El único que ha cedido así tranquilito fue Juan Vicente Gómez, ¿no? Juan Vicente Gómez ya se murió después de cuántos años. Y Fidel también se dio, porque Fidel se murió y dijo, bueno, que venga otro. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y yo creo que nosotros tenemos que tener muy clara esta situación y tenemos que mantenernos en pie de lucha. Yo quisiera que hoy tuviéramos una actitud muy combativa, muy frontal, todos, y no unos con una actitud y otros con otra. Lo digo por el mismo caso de Falcón, ¿no? Qué bueno sería que, caramba, si Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Movimiento Progresista de Venezuela, Causa R, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, partidos que tenemos muchas diferencias entre nosotros. Hemos dicho, señores, no hay condiciones para ir a un proceso. Lo ideal hubiera sido que también hubiera dicho lo mismo Henry Falcón, y yo le hago la invitación a que retire su candidatura, porque eso va a ayudar a que tengamos una posición mucho más fuerte de deslegitimación de ese parapeto que montaron para el 20 de mayo y de presión nacional e internacional para lograr que haya realmente condiciones y que este mismo año tengamos una elección. Yo creo que eso es posible, pero para eso tenemos que mostrarnos mucho más unidos. Sí. Ajá, te habla Fran Tovar, Juan Pablo. Fran, ¿cómo estás tú? Queríamos gracias, también que nos hablaras un poco de la situación de Maracaibo, porque tenemos entendido que allá la situación del transporte, de la electricidad, del efectivo es sumamente crítica, y queríamos que tú nos dijeras cómo ves tú la situación, qué está haciendo la gente allá para poder medio vivir con todos esos problemas que tiene. Estamos conversando con Juan Pablo Juanipa, coordinador regional del Partido Primero Justicia y el que fue gobernador por horas allá en el estado Zulia. Mira, el caso de Maracaibo del Zulia es totalmente dramático. Yo tengo un programa de radio que hago todos los días de 7 a 8 de la mañana y los sábados de 7 a 9 de la mañana, y abro mucho la participación ciudadana en el programa. Realmente el programa lo hace la gente, porque recibimos llamadas telefónicas, mensajes de texto,
tratamos de que todo lo que diga la gente sea para nosotros bueno, regular o malo, no importa, lo manifestamos ante la opinión pública y es impresionante cómo la gente está absolutamente desesperada. El problema más importante en este momento es el problema de la electricidad. Maracaibo es una ciudad oscura, Maracaibo es una ciudad que ya ni semáforos tiene, pero claro, como ha bajado mucho el tráfico porque los carros han ido muriendo y los carros han ido saliendo, el parque automotor se ha ido reduciendo porque si no tienes una batería, guardas el carro en tu casa, si no tienes un caucho, terminas guardando el carro en tu casa, y entonces ya la escasez, la falta de semáforo no está haciendo tanto daño porque el tráfico se ha ido a menos, pero además tienes una situación en las casas que es que han hecho un racionamiento eléctrico de supuestamente 3 horas diarias, y ese racionamiento no es uno solo, son 4 racionamientos al día. Por lo menos en cada casa se está yendo la luz 9 horas al día en el estado Zulia. Es una realidad, pero además de eso tienen un problema gravísimo de transporte público. En Maracaibo el transporte público por excelencia, lo que a mí me parecía un error, eran los carritos por puesto. Bueno, ya los carritos por puesto no existen, se acabaron en Maracaibo, pero es que los buses tampoco existen. Entonces tú ves a la gente trasladándose en chirrincheras, en camiones de estaca, una cosa impresionante, la gente guindando de los camiones para poder trasladarse a su sitio de estudio, a su trabajo o a su casa. La calamidad que vive la gente de Zulia es impresionante. Si vas al servicio de agua es también un desastre y la gente clama por agua. El servicio de gas, donde llega la tubería está deteriorada y entonces no recibes el servicio. Donde no llega la red de tubería, tienes el problema de las bombonas, que solo te aceptan efectivo no hay. Mira, es un desastre, una calamidad impresionante. ¿Quién gobierna ahí? El país está sufriendo. Bueno, imagínate tú, hay un usurpador de gobernador, que es el señor Omar Prieto, que tuvo algunos años de alcalde de San Francisco y que lo único que hizo fue buscar dinero del gobierno nacional para hacer cosas por donde la gente pasa, que se hizo un terminal de pasajeros, por ejemplo, pero que al final no desarrolló una labor para que San Francisco echara hacia adelante. Bueno, por todo lo sucedido en el Zulia, él se convirtió en gobernador y el alcalde de Maracaibo todavía hoy es un desconocido. Si yo te pregunto el nombre del alcalde de Maracaibo, probablemente ustedes no saben quién es. Seguramente. Juan Pablo, sabemos que por razones de tiempo tenemos que despedirte, pues, porque tú tienes otras actividades. Fue un placer conversar contigo. Hemos conversado con Juan Pablo Guanipa, coordinador regional del Partido Primero Justicia, quien fue electo gobernador del estado Zulia y fue quitado por la Asamblea Nacional Constituyente porque no se presentó hasta la misma. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, vamos a conversar con Leonardo Carvajal, integrante de la Asociación Civil de la Asamblea de Educación y profesor de la Universidad Católica de Andrés Bello. Todavía no está en línea, pero ya lo estamos esperando para conversar con él. Leonardo Carvajal está en línea. Sí, es porque con él vamos a conversar el desastre educativo de Venezuela, Leonardo. Bueno, tú sabes que el gobierno acaba de reconocer la hiperinflación, pero 100%, porque firmó un contrato colectivo con los educadores que va a revisar cada 3 meses producto de la hiperinflación. Está bien, pero los educadores en Venezuela, es educador en Venezuela que no se puede ir del país. Bueno, por o sea, eso. que se han creado unas condiciones que sencillamente la educación privada y la pública se hundieron. Y la privada va a desaparecer y la pública también, por lo que vemos. La privada va a desaparecer porque la gente no va a poder pagar, porque había muchas escuelas. Porque nos volvimos un país pobre, chicos, hay que reconocer, somos un país pobre, paupérrimo.
por ejemplo, en la Plaza de Propatria hay como 5 liceos y como 4 escuelas. Bueno, todas esas van a desaparecer porque la capacidad de pago no tiene relación con la gente. ¿Cuál es que la vive ahí. solución? ¿Soltar dinero a la calle? La solución es lo que tú dices, trabajar y producir dinero. Trabajar en Venezuela. Sí, eso, Trabajar en Venezuela, eso es un chiste, chico. Bueno, pues por eso te digo, pero bueno, eso es lo que uno se asombraba cuando le decían a uno hace 10, 15 años, tú sabes que en China hay trabajadores por $1. Bueno, aquí hay por menos de $1. Aquí va a ser por $1 3 trabajadores. Más o menos. Ajá, tenemos a Leonardo Carvajal en línea. Buenos días, Leonardo, un placer saludarte. Te habla Fran Tobar, ¿cómo estás? Leonardo, ¿la educación va a alguna parte en Venezuela? ¿Perdón? ¿La educación para dónde va en Venezuela? Mira, la educación se hundió desde los años 90, empezó a hundirse y ahora está esbarrancada, para decirlo en lenguaje muy coloquial y muy criollo. Tú estás criticando la democracia. ¿Tú crees que la democracia hundió la educación? ¿No te parece una hablo en los herejía años decir 90, porque la educación creció cuantitativa y cualitativamente desde López Contreras hasta Pérez Jiménez. Luego tuvo un estancamiento y creció vertiginosamente en cantidad y calidad en los años 60, en los años 70, hasta los 80. En los años 90 ya advertimos muchos venezolanos. En el 92 llegó Chávez y dio un golpe de Estado, ¿no? Sí. Perdón. En el 92 apareció un tal Chávez. Pero la caída de la educación fue la conjunción de varios factores que no se, enfrentaron a tiempo. Y estábamos ya mal para los años 96, 97, cuando nos medíamos con otros países latinoamericanos como Honduras, Chile, Colombia, quedábamos detrás de ellos. Ya eso era un retroceso. Venezuela había sido pionera en América, pero de los 3 o 4 mejores países, pero luego se estanca, retrocede. Y ya con el chavismo en materia de calidad es un barranco puro, porque el chavismo no solamente no le presta atención, sino ha denigrado siempre de la calidad por un pensamiento ideológico muy primitivo que asocia calidad con competencia, con acreditación, con evaluación, y piensa... ¿Aló? Ajá, estamos conversando con Leonardo Carvajal. En este momento hay una interrupción. Hay problemas con la línea telefónica, porque la CAN TV ya ustedes saben que cada vez está más crítica, pero la CAN TV acerca a la gente, estamos conversando con Leonardo Carvajal sobre la situación de educación del país, porque el gobierno acaba de firmar un contrato colectivo con los educadores y le estableció en una cláusula que el sueldo se va a revisar cada 3 meses. Bueno, pero eso es bla, bla, bla. Sí, pero eso es lo que te quiero decir. El educador en Venezuela, el que no puede hacer otra cosa, el que no se puede ir de Venezuela, el que no puede irse del país, ese es educador. Sí, pero eso lo que te dice es que la educación privada va a desaparecer. ¿Y quién va a asumir ese poco muchacho? Cualquiera, viejo. Al gobierno le da lo mismo. Ese poco de muchachos, el problema lo tienen ese poco de muchachos y los padres de ese poco de muchachos. Porque antes a los padres de ese poco de muchachos buscaban soluciones. Pero ahora los colegios privados no están desapareciendo. Sí, por eso te estoy diciendo. Entonces ahora ese poco de muchachos van a quedar. Porque... No, chicos, estamos retrocediendo. Venezuela está volviendo al siglo XIX. Estamos volviendo a la época que todos éramos brutos. Que aquí llegar a la universidad era un milagro. Estamos retrocediendo. Como diría aquellos que manejaron el tren de vapor, le metí carbón a esa caldera. Sí. Claro, porque eso te da argumentos para defender muchísimo más lo que estaba antes del chavismo. Cualquier cosa antes del chavismo era buena. Hasta el indio Atuay era bueno antes del chavismo. Cualquier cosa. Sí, dime alguien, a ver. Sí. No, Gómez era una maravilla antes del chavismo. Es impresionante ver la situación de eso de... A mí me impactó mucho que cada 3 meses vayan a revisar los salarios. Porque ¿cómo van a hacer las escuelas privadas? Tienen que revisar también los salarios cada 3 meses. ¿Cómo paga un cristiano en Isaías Medina, Angarito, una escuela privada? Mira, no se quieran hacer. Eso queda en Katia. Ni revisan los salarios, ni se ocupan. Todo es un bla, bla, bla. Una cosa son las declaraciones y otra cosa es la realidad. Conclusión. ¿Quién es maestro en Venezuela? Dime. El que no se puede ir, como tú dices. Claro, maestro. Antes, aquí al lado estaba la escuela, ¿no? Sí, el pedagógico y producción. Pedagógico, sí. Allí era una cuestión de orgullo.
Oye, los pueblos eran un orgullo ese maestro. Porque eso fue Ade y Copey y Pérez Jiménez. Ade, Copey y Pérez Jiménez, que volvieron la educación un orgullo. Llegaron los militares y los militares no entienden de nada. Fíjate quién está en televisión. Sí. ¿Qué dijeron los militares? ¿Para qué sirve estudiar? Bueno, esto yo siempre he criticado eso. Fausto está haciendo un comentario en televisión. Bueno, creo que es Delcy Rodríguez con un sombrero de cogollo. Ya no entiende que ya eso no lo usan los campesinos. No quieren entender que los campesinos ahora usan gorra de béisbol. Yo les he mandado a decir a varios de ellos, pero mire, usan gorra de béisbol, ya nadie usa ese sombrero feo, porque eso no sirve. Pero ellos se empeñan en creer que los campesinos, como no saben cómo viven los campesinos, se ponen ese sombrero. Ni le da lo mismo como viven los campesinos. Sí, bueno, por eso. Mismo. Y se ponen ese sombrero nuevecito de cogollo, hecho de pajista. Ya eso no se usa. Alguien tiene que decírselo al gobierno. Los tipos usan gorra de Nueva York, no de los Yankees, de los Media Roja de Boston, de los reggaetón. Le da lo mismo, le da lo mismo. Vean la foto de los sembradores en Mérida, la foto que pone la gente. Entonces usted ven a los muchachos recogiendo la fresa con gorra de béisbol, entiendan, con borras de reggaetón. ¿Quién está en línea? Bueno, regresamos con Leonardo Carvajal. Leonardo Carvajal. Entonces la educación privada con este golpe de nuevo contrato colectivo desaparece de Venezuela. Mira, lo único que ha crecido en el segmento privado de la sociedad durante el periodo chavista, aunque a algunos les suene extraño, fue la educación privada. La educación privada cuando llegó Chávez al poder representaba el 19,1% de toda la matrícula, desde preescolar hasta bachillerato incluido. Para el año 2014 representaba el 23,4%. ¿Qué es lo que pasó? Ante el hundimiento de la calidad de la educación pública, porque lo que se dedicaron es a inyectar ideología barata, mucha gente, no solamente de las clases medias, sino de los sectores populares, hizo el sacrificio y digamos, llevó a sus hijos a la educación privada. Eso hasta el 2014. En este momento hay un hundimiento de la educación privada por todo el problema de la hiperinflación. Hay un éxodo, una rotación laboral de los profesores y maestros muy grande. La gente abandona, no soporta, no puede vivir con esos magros salarios. Los padres a su vez no pueden soportar los aumentos de matrícula, y entonces ahora sí, desde el año pasado, está ocurriendo el fenómeno de cierre de los planteles privados. Pero hasta hace 2 o 3 años incluso se habían incrementado, no porque el chavismo lo quisiera, sino como una especie de operación rebote de la sociedad venezolana, de la familia, ante la caída de la calidad de planteles oficiales. Ahora con este contrato colectivo solamente afecta directamente a los trabajadores adscritos al Ministerio de Educación, y es una especie de, digamos, un soplo sobre el cual alardearon Jagua y Maduro hace un par de días, pero un soplo que no resuelve nada. O sea, yo tengo aquí la cláusula 60, la de los incrementos salariales, y entonces más o menos ¿qué es lo que va a dar, chicos? Que si un docente promedio está ganando un tiempo completo, estaba ganando unos 2 millones de bolívares hasta ahora, cuando la canasta básica desde hace un par de meses estaba en 13 millones, básica alimentaria, estaba en unos 13 millones de bolívares al mes. Entonces, bueno, ahora es perfecto. Jagua alardea que para este mes de abril se le sube el 100%, en julio el 40%, en octubre el 40%, y al final entonces tú dices, bueno, el que estaba en 2 millones de bolívares, eso va a significar que más o menos para el mes de octubre va a llegar como a 8 millones de bolívares, o si tú quieres a 8.000, quitándole los 3 ceros, ¿no?, de todo ese juego de reconversión monetaria. Pero el punto es la capacidad adquisitiva. Los 2 millones no alcanzaban en febrero, pero ni para hacer el mercado de una semana. Y todo el que me oye, chavista, no chavista, independiente, sabe que estoy hablando con la verdad. Los 4 millones que le van a subir ahora, los 8 millones de octubre, no van a alcanzar si siguiese en el poder Maduro y el equipo que le diseña la política económica, porque la hiperinflación para este año está proyectada en una cosa
que es, digamos, inconmensurable, que es 13,000%. Entonces con eso, o sea, sencillamente tú puedes ganar 8 millones, 10 millones, 15 millones, que no lo vas a ganar. O sea, todos los aumentos para los docentes de primaria y secundaria están en el orden de que van a pasar de 2, 3 millones a 4, 5, 6, 7, 8. Pero eso no va a alcanzar ni para hacer el mercado de la quincena. Y entonces el punto es que tiene que cambiar un gobierno, tiene que cambiar las reglas de juego económica. Yo creo en estos momentos firmemente que la única manera de actuar allí es como lo hizo Ecuador hace 20 años y lo que está planteando Henry Falcón por la calle del medio. Hay que dolarizar la economía. Yo he estado, y lo creo, no por acto de fe, sino yo he visitado Ecuador unas 5 o 6 veces en los últimos 3 años y yo he visto cómo vive la gente, con qué es lo que significa de verdad un salario mínimo. Con un salario mínimo de $370, la gente cubre todas sus necesidades. O sea, el concepto de que el salario mínimo es el que permite cubrir de una manera elemental, básica, las necesidades fundamentales del ser Ese humano. no es el caso de Venezuela. ¿Perdón? Que ese no es el caso de Venezuela. En No, Venezuela el ni el caso de mínimo ni Venezuela el es máximo absoluta sirve para nada. locura. En Venezuela lo que sirve es maiquetía. ¿Sí? Ese es el caso de Venezuela. Aquí ningún salario sirve. No, aquí lo que hay es un salario mínimo que ni siquiera te cubre la alimentación de una semana. O sea, te lo voy a poner en relación de lo que es la compra de un cartón de huevo. En Ecuador el salario mínimo es $370. Eso alcanza para el cartón de huevos de 30 huevos, cuesta $3. O sea, se podrían comprar 123 cartones de huevos con el salario mínimo en Ecuador. El salario mínimo en Venezuela... Por eso es que los venezolanos se van para Ecuador y los ecuatorianos ya no vienen a Venezuela. No, ahora es al revés. Ahora yo tengo compañeros que se van a Ecuador. Claro, exactamente. Y profesores de la Universidad Católica. Todo el que puede se va. 3 veces más pagados que los profesores de las universidades públicas, haciendo el esfuerzo, digamos, los administradores de las universidades privadas. Pero no alcanzas, fíjate. Aquí, si tú le metes el cestatique y el salario mínimo es como 1.300.000. Con eso alcanza para comprar 2 cartones de huevo. El salario mínimo en Ecuador alcanza para 123 cartones de huevo. Entonces, sencillamente, claro, no todo el mundo va a comprar eso, la gente compra atún, compra pescado, la gente, o sea, pero allá alcanza y alcanza para pagar un alquiler. Aquí no alcanza ni para 2 cartones de huevo. Entonces, todo eso es lo que estamos hablando. Tiene ¿Y que por ver qué con el trabaja salario la de gente los todavía en docentes. Venezuela, chico? Porque no queda otra salida. ¿Por qué trabaja? Aparte de maiquetía. Leonardo, tenemos que despedirte por razones de tiempo. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Leonardo Carvajal, integrante de la Asociación de la Asamblea de Educación y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero, ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo
un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía? Por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud. En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Buenos días, Carlos, un placer saludarte. Te habla Fran Tobar. Muy buenos días, Fran, muy buenos días. Saludos a todos, estoy rodando por acá y entonces bueno, si se va un poco la comunicación me van a disculpar. Y saludos, Fausto. Ajá, Carlos, un amigo de Guiria llamado Rodríguez, de apellido Rodríguez, me dice, ¿qué pasó con Un Nuevo Tiempo que se le fueron esos diputados? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué información tienes tú de ese salto de talanquera? Bueno, los partidos son cuerpos vivos, los partidos están en constante movimiento. Las personas que se fueron son todas amigas mías del partido, ¿no? Y yo entiendo hasta donde, bueno, primero yo no los voy a cuestionar. Cada quien tiene la potestad de tomar sus propias decisiones y ellos están, hasta donde yo sé, muy convencidos del tema de la participación electoral y eso ha sido un elemento clave en su toma de decisión. Y hasta donde yo sé, tendrían que explicarlo ellos, siguen en el campo opositor, digamos. Yo creo que no hay mucho más que agregar sobre eso, ¿no? O sea, pero eso le hace un daño horrible a la oposición, ¿no te parece? Bueno, la sociedad venezolana está en crisis y esa crisis afecta a todo, afecta a los partidos, afecta a las empresas, afecta a las familias, los servicios públicos y, por supuesto... ¿Pero qué significa la palabra crisis, chicos? ¿No te parece que es una salida fácil? La sociedad venezolana lo que está gastando más de lo que le entra. La sociedad venezolana lo que pasa es que no produce, que el petróleo se hundió por culpa de la privatización del petróleo. ¿No? ¿Qué crisis? No, está por culpa de la gente. ¿Qué significa la palabra crisis? Fíjate, este país ha perdido en estos últimos 5 años casi la mitad de su Producto Interno Bruto. ¿Eso qué? ¿Qué ha perdido en los últimos 5 años? La mitad de su Producto Interno Bruto, ese es del PIB. ¿Pero por qué lo ha perdido? Lo ha perdido porque no tiene ningún sentido dejar $1 en Venezuela.
En este país, ¿qué pasaba hace 30 años? Que venían dólares del mundo entero, venía gente del mundo entero para acá. Aquí claro, no venían dólares. Pero tú tienes un gobierno comunista que piensa... No comunista, es un gobierno inepto, esto no es ni comunista. Porque, bueno, pero es una especie de neocomunismo primitivo, pero tiene muchos elementos ideológicos de esa telaraña ideológica, y para ellos el hecho de que la economía pierda tamaño, de que pierda competitividad, eso es parte de su modelo, porque ellos creen que en la medida en que esos valores se deterioren, pues en esa misma medida avanzan hacia una transformación. Eso lo dijo, desde que lo dijo Chávez, lo ha dicho muchas veces Serrano Mancilla, que es el ideólogo del modelo de Maduro, y lo ha dicho también Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, por supuesto, eso genera una enorme crisis, genera un éxodo. Mira, ahorita los partidos políticos, como en las familias, cuando tú volteas, compañeros de las regiones se han ido, forman parte de la diáspora, no tienen cómo alimentarse, no tienen cómo hacer política, cómo recorrer los barrios. Eso es un tema delicadísimo y, bueno, esa es parte de la crisis, porque por supuesto tenemos que enfrentar y ver cómo salimos de esto, ¿no? Sí, básicamente yo creo que es un tema de intentar construir una unidad muy poderosa en torno a un objetivo estratégico común. Ajá, Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. En este momento hay una situación compleja en tu estado. Ahí vemos que prácticamente Freddy Bernal es el vocero, pues, yo no sé si decide del gobierno allá, porque es el que habla de todo, habla de los presos en Peracal, de los guardias nacionales presos, de todo eso, y la gobernadora está como anulada. O sea, entonces, ¿qué sentido tuvo haberle electo? Bueno, no sé, yo me imagino que los tachirenses deben de sentir muy mal con esa situación, porque es obvio claro, pero eso es propio de un gobierno cada día más autoritario y cada día más dictatorial. Eso no es culpa de Leidy. Leidy ha intentado seguir abriéndole un espacio mínimo a la política y un espacio a la esperanza de los venezolanos para que sigan creyendo no solo en la salida política, sino en una solución constitucional, pacífica, electoral. Es complicado, sí es complicado, porque cada día la dictadura va cerrando los espacios democráticos, pero bueno, repito, eso no es culpa de Leidy, ni como tampoco es culpa de nosotros los diputados que el gobierno haya cercenado la Asamblea Nacional, que tenga 2 años sin bajarle recursos a los diputados que no tienen ni sueldo, que los persiga, que los encarcele. O sea, eso es parte del modelo de la dictadura a la cual nos estamos enfrentando, y los que nos metimos en política sabíamos que eso era así. Ahora, eso no significa que Leidy no deje de organizar a la gente. Ahora, Carlos, después que tú nos has dicho todo eso, ¿cómo entra esa frase tuya, que es muy famosa, que dice que hay que sustituir a Maduro democráticamente? O sea, esa frase es tuya, pues. Y la pregunta mía, ¿él se va a dejar sustituir democráticamente? ¿Cómo haces tú después de todo eso que tú has expresado? Eso es como un poco complicado, ¿no? No, y Maduro acepta eso. Bueno, no lo aceptaba Pinochet y... No, Pinochet es distinto. Pinochet tuvo una sublevación, había un ejército que lo sacó del poder. Bueno, no, Pinochet no tiene nada que ver con Maduro. Pero Pinochet hubo un proceso que obligó a ese ejército a actuar. Mira, Pinochet tenía en contra a toda América Latina, al mundo entero, porque Pinochet era de derecha, Maduro es de izquierda. Y Maduro no tiene en contra a todo el mundo, fíjate que ni siquiera lo dejaron entrar, ni siquiera pudo acercarse. Pero Maduro es de izquierda, chico, y la gente de izquierda tiene siempre una justificación y una bendición. Mira, yo no sé si en el caso de Pinochet, Pauto, recuerda que tenía el apoyo completo de los Estados Unidos. En aquel momento los Estados Unidos le retiraron el apoyo cuando dijeron, ¿para qué sirve este hombre? Esto es un estorbo. Bueno, está bien, pero tampoco fue que actuaron tan abiertamente como están actuando contra el gobierno de Maduro. Mira, ese es un debate complejo. Lo único es que nosotros los demócratas... Bien sencillo el debate, no tiene nada de complejo. No, yo sí creo que es complejo. Mientras los demócratas no tengan otra opción, que no sea que con más democracia, con más organización, lograr superar los obstáculos que te impone el régimen, va a ser, por supuesto, mucho más difícil la solución a este tema, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos como oposición y por los cuales probablemente el gobierno está un poco más fuerte o se ve más fuerte cuando en realidad está muy débil? Es que no tenemos una unidad completa, digamos, de todos los espectros ideológicos empujando hacia un mismo lugar. Y ese es parte de nuestro dilema. Y el trabajo de mi partido y mío personal es siempre intentar que vayamos abonando un camino a que haya una mayor unidad. Mira, no te estás contradiciendo ahora. ¿Por qué, ves?
Te estás contradiciendo. Porque tú hablas de la unidad y hay gente en la oposición que cree que la unidad no está funcionando. Porque tú dijiste al principio una cosa, ahora dices otra. Sí, no, Fabio, yo estoy diciendo que yo trabajo por la unidad permanentemente. Por eso los compañeros que se van, yo no los voy a agredir. Ellos siguen en el campo de la oposición. Y bueno, tomaron una decisión y ojalá les vaya bien, siempre y cuando contribuyan a que no aumente la dispersión y a que no aumente digamos, a no afectar la línea estratégica de la unidad. Yo creo que nosotros todos debemos intentar. Mira, a Maduro lo denunciaron ante el Tribunal de la Haya. Los parlamentarios de Perú lo denunciaron. ¿Qué tú piensas? ¿Tú apoyarías esa denuncia? Absolutamente, absolutamente. Aquí hubo las violaciones a los derechos humanos, aquí han sido terribles. Y los delitos de derechos humanos y de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por supuesto que la apoyamos, digamos, si Maduro ha violado, aquí cuántos asesinatos no hubo durante las protestas, digamos, de forma comprobada por órdenes oficiales de candelita que se prende, candelita que se apaga. Ahora, yo creo que toda la oposición está de acuerdo en ese tipo de cosas, toda la oposición está de acuerdo con que hay que salir de Maduro. Entonces, ahora hay que ponerse unos elementos estratégicos que nos permitan tener aún un consenso mayor que potencie la fuerza de la oposición, y ese es el tema complejo, ¿no? Y por cierto, eso ocurre en todos los sistemas políticos que enfrentan dictaduras de este tipo, porque al final a los políticos venezolanos y a los políticos de cualquier otro país no nos alistaron para luchar contra una dictadura. A nosotros nos enseñaron políticas públicas, cómo generar incentivos para que la gente produzca más, cómo hacer marketing político, y bueno, en el camino nos tuvimos que enfrentar a una dictadura de corte totalitario y comunitoide. O sea, eso es bastante complicado y eso hay que entenderlo. Y claro, si le metes a eso la enorme crisis económica que va rompiendo los soportes existenciales de la sociedad. Carlos, mira, un momento, Carlos, tenemos que ir a publicidad. Pero cuando regresemos queremos tocar ese tema contigo, que sabemos que tú lo manejas muy bien, que es la situación económica del Táchira, la situación económica con Colombia, los fronterizos, la situación del transporte, todos los problemas que tiene el Táchira, que son sumamente graves desde el punto de vista económico. Estamos conversando con Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook. O escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Sí, bueno, estamos conversando sobre un tema interesante. Tú dices que nunca Venezuela ha estado tan mal como ahora. No.
Yo creo que Venezuela ha estado peor mucho en otras épocas, en los años 20, en los años 10. Pero es que tú te contradices, porque en los años 20, en los años 10 había dirigencia política importante. Pero ahorita no importa, hay. pero la gente estaba mal, la gente se iba de Venezuela. Mira, un país está mal cuando la gente emigra, un país está bien cuando la gente pero emigra. en el 20 la gente emigraba aquí. El que podía se iba. En los 20, en los 30. ¿no? El que podía se iba. Ahora en el 30 y 40 empezó a llegar gente a Venezuela de todas partes del mundo porque se descubrió el petróleo. Antes el venezolano se iba. En 1908 se descubrió el petróleo. Sí, pero no era una fuente de riqueza. O sea, el petróleo llegó a ser importante aquí en los 30, 40. En 1908 eso era una curiosidad en Venezuela. Ahora, debido a circunstancias internacionales, Estados Unidos tuvo que volverse hacia Venezuela para sacar petróleo. Sí, pero para que los oyentes a la Segunda Guerra para que los Mundial. oyentes sepan de qué estamos hablando, de que en Venezuela la política internacional ya no existe para los venezolanos. Pues no le interesa lo que ocurre en Siria, no le interesa lo que ocurre en Israel. ¿Tú crees que alguna vez tú vas a los Estados Unidos, la gente le interesa la política local? Tú ganas la presidencia según la gente crea que van bien o mal las cosas. No ganas la presidencia por lo que está ocurriendo en el Tíbet, de lo que dice China. No. Mira, la política es local. Mientras más local, mejor. La política es lo que pasa enfrente tuyo. Es el precio del pan. La política no es el destino de la humanidad. Pero hasta que te toca un muerto, porque por ejemplo cuando hubo la guerra de Vietnam, la política norteamericana tenía que ver con la. Pero con no la era guerra. eso. En la guerra de Vietnam fueron miles y miles, millones de hombres que tenían que ir a pelear en Vietnam. Mira, pero ha regresado Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional. Disculpen, es que estaba, como le digo, estaba manejando y me entré y dirigente del Partido Nuevo Tiempo. Te íbamos a dar una pregunta, Carlos, que está relacionada con la situación económica del Estado Táchira, el problema fronterizo, el problema del efectivo, del transporte. Bueno, te hicimos una ametralladora de preguntas para que tú nos guíes cómo está la situación allá en esa materia. Bueno, la respuesta es un calificativo terrible. Digamos, todo lo que sufre el país el Táchira está exponenciado porque, bueno, primero tienes el tema ahí de la frontera que, pues, bueno, algunas veces permite aliviar algo porque por lo menos la gente va a buscar medicamentos y tal, pero los precios son completamente impagables. La distorsión cambiaria se genera en el Táchira, se ve mucho más porque tú tienes ahí el marcador del famoso dólar paralelo que termina actuando en Cúcuta, termina marcando todo lo poquito por los pocos productos que tú puedas traer. Y bueno, después tienes el tema de los servicios públicos, el tema del transporte en el Táchira ha colapsado completamente. Tú ves a las personas transportándose en camiones de estaca como que si fuesen cerdos o ganado. En fin, la situación es muy, muy delicada. Después tienen las epidemias que ahorita vino el tema del Chagas, pero como eso puede seguir multiplicando porque, bueno, si no hay medicina, si los médicos se están yendo, si no hay capacidad de mantener la salubridad de los centros hospitalarios, por supuesto que es una situación terrible. La verdad que lo que le está ocurriendo al Táchira es muy lamentable. Pero la gente no protesta, chicos. Lo que está ocurriendo es el silencio del Táchira. Mira, en época de la democracia. Una pasividad impresionante. En época de la democracia, la gente protestaba por cualquier cosa. Mi opinión es que protestaba porque las dejaban protestar. Como con el chavismo y el militarismo, no deja a la gente protestar, la gente se queda calladita, y la gente aguanta. Bueno, Fausto, eso no es tan así. La gente, hay mucha protesta por el tema del gas, hay mucha protesta, cierres de vías. Lo que pasa es que primero no están articuladas en una política global de cambio. ¿Y por qué no están articuladas? Porque no hay un movimiento. Bueno, lo que tú dices es peor la oposición todavía. De alguna manera no tiene una línea unitaria, Fausto, se lo comentaba hace rato. Yo creo que el principal déficit que nosotros tenemos es que no hay una unidad monolítica estratégica y una unidad que permita que se vayan elaborando, desarrollando las líneas de acción para hacer el cambio político. O sea, eso es una tragedia. Carlos Valero dice que los intereses personales de los políticos están por encima de los del país. O sea, yo no he dicho son unos traidores, en otras palabras, lo que tú has dicho. Los intereses de ellos. Si no se ponen de acuerdo para resolver el problema del país, personales están pendientes de sus intereses personales. Bueno, yo creo que hay un tema de... Los políticos salen por televisión, pero para resolver pareciera que es un problema, ¿no? Sí, no, y ahí hay de todo, digamos, pero lo cierto es que ese problema la sociedad venezolana tiene que afrontarlo. Los medios de comunicación tienen que presionar para que eso ocurra, los políticos tenemos que ponernos de acuerdo, eso es la verdad, o sea, y ahora que no hay una estrategia unitaria,
bueno, probablemente suene muy, bueno, suena extraño que lo diga un político de oposición, pero tú no le puedes mentir a la gente, ¿no? Bueno, por eso te estamos diciendo que tú has puesto el dedo en la llaga, o sea, tú has dicho, mire señores, aquí lo que pasa es que no hay opinión de los partidos políticos de oposición para crear una política coherente que la gente la acepte pregunta, para el cambio. ¿por qué es eso? ¿Será que la oposición en Venezuela perdió algo? Ahí hay muchas razones. Frente a Pérez Jiménez, aquí lo esencial es que no hay un gran líder, si no hay un Rómulo Betancourt en la oposición. Yo creo que aquí hay muchas razones. Tú acabas de dar una que es clave, que hay un tema de liderazgo. Ahora, hay un problema de liderazgo porque el gobierno se ha empeñado en destruir a los liderazgos, todos los candidatos, los que han sido candidatos presidenciales o los que aparecen en la encuesta, el gobierno se empeña en destruirlos, pero también es cierto que el gobierno genera unas matrices de opinión y la oposición se las cree. O sea, tú ves este tema que ocurre con las redes, no podemos culpar a las redes, la verdad, porque es el único instrumento que tenemos, pero empiezan a manipular y sale un señor diciendo que fulano de tal se robó 1.000 millones y de repente ese lo atacan todo el mundo, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto no es el mismo gobierno que te genera esa cantidad de información cruzada? No. O sea, hay parte de, no, Carlos, hay parte de verdad en eso, pero por ejemplo, el Dollar Today tomó una posición determinada con respecto al precio del dólar paralelo y los políticos de oposición fueron incapaces de atacarlo. De decir, mire, ahí está pasando algo raro. Lo del dólar tiene que ver con Dollar Today. El dólar tiene que ver con que no hay dólares en Está bien, país. pero... Sí, pero el dólar, ¿qué pasó en el Dollar Today? ¿Qué pasó en el Dólar Today? ¿Qué milagro en el Dólar Today? Que bajaba, llegó el Espíritu los Santo precios y lo subían cambió. y el dólar, bueno, estaba... Bueno, ¿cómo es eso? Pero tú te imaginas que en los Estados Unidos una página comienza a decir que el dólar subió o que Colombia... No, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que una página, lo que te quiero decir es que los políticos se quedaron aquí calladitos. hablamos del caso de Odebrecht, nadie se pronuncia sobre eso. Nosotros hemos cuestionado 1000 veces el tema del dólar paralelo. Yo he dicho 1000 veces que hay que ir a una unificación cambiaria. Es más, yo creo que en esta situación de crisis tan grave... Dólar Today, ¿por qué? No, lo que estamos planteando, Carlos, es que el Dólar Today llegó un momento que bajaba y los políticos no decían, mire señores, esa página tiene un problema, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tú piensas de lo que pasó en Dólar Today? Oye, lo que pasaba en Dólar Today no pasaba en Cúcuta, tú que eres del Táchira. Pero ¿qué pasó en Dólar Today? Se vendieron, ¿qué pasó con Dólar Today? Lo que va a saber yo de Dólar Today, yo ni siquiera reviso esa página. No, yo lo que les voy a decir es lo siguiente a ustedes. Nosotros hemos dicho... Tú no quieres hablar de Dólar Today, perfecto, no hay problema. No hable de Dólar Today. No, que no quiero hablar. No hable de Dólar Today, perfecto, y no pasa nada. Esa es la democracia. Hablemos, entonces, pero hay un problema entonces en la oposición, hay una falta de liderazgo, Carlos, hay una falta de opinión de los problemas del país, por lo que vemos es obvio, ¿no? Sí. Hay una situación compleja en la oposición, entonces tienen que ponerse de acuerdo. Claro, pero fíjate, déjame terminar el puntico del tema cambiario. Nosotros hemos dicho millones de veces que hay que eliminar el control de cambio y dejar que haya una libre flotación. Cuando eso ocurra, evidentemente no hay página que pueda marcar el precio. Ahora, el gobierno no hace eso porque yo estoy convencido que ellos son los dueños de esas páginas y ellos manipulan el sistema cambiario porque tienen los dólares baratos y los venden caros. Eso lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Sí, pero lo que nadie decía es lo que tú acabas de decir. Eso no lo dijo nadie durante el problema. Ahora lo dice todo el mundo. Entonces pareciera que los políticos van detrás de la carreta, no adelante. Los políticos no quieren meterse en problemas, chico. O sea, pareciera que no quieren buscarse problemas de... Quieren vivir bien, no quieren meterse hablar de las cosas en el exterior, de las situaciones, de ya los pero no hablar de lo que tienen enfrente. Prefieren hablar del mundo entero, pero no lo que tienen enfrente. Bueno, yo estoy, por ejemplo, yo estoy dando mi opinión completamente franca sobre el tema cambiario. Además, yo creo que a esta altura de la película, con el deterioro tan grande, con la hiperinflación, nosotros tenemos que ir a una sustitución de la moneda. Y esa propuesta de la dolarización yo la veo como hace unos años atrás pensaba que era imposible y que no tenía ninguna necesidad, pero hoy creo que es una salida para la recuperación de nuestros activos, para, en fin, y al margen de que la haya propuesto quien la haya propuesto, ¿no? Ahora sí, yo sé que efectivamente nosotros los políticos venezolanos tenemos que poner más acento en la política local. Y eso es absolutamente cierto. Tenemos el gran apoyo internacional, pero eso no significa que no vayamos a los barrios, que no organicemos la protesta, que no organicemos el cambio político desde abajo, porque desde afuera no nos va a llegar. O sea, por más que nos apoyen toda la comunidad internacional y que todos los días aparezca el grupo IDEA emitiendo comunicados, si nosotros acá no organizamos el cambio político, ese cambio no va a llegar.
Ajá, bueno, Carlos, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Será hasta mañana.